Que me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, Me da profe, gusto. buen día. Buenos días, qué Buen bueno que día, están bien. maestro. Buenos días. La verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Sé que es temprano, sé que es sábado también, entonces la verdad es que agradezco Buenos días, muchísimo profe. el esfuerzo. Buenos días a todos, a todas. Agradezco mucho el esfuerzo de estar aquí temprano en esta sesión. ¿Me pueden decir si ya ven la pantalla? Sí, maestro. Aún no. Perfecto. ¿Todavía no? ¿O sí? Se quitó. No, profe. Ah, ok, perfecto. Otra vez. Um, Buenos días, profe. ¿Usted será nuestro nuevo profesor de habilidades blandas? Así es, correcto, Margarita. ¿La ven? Ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí, ya la maestro. visualizamos. Gracias. Perfecto. Sí, Margarita, y clase, pues me presento primero. Bueno, primero, nada más como para recordarles, esta es la sesión sobre habilidades blandas. El tema del que vamos a estar platicando esta mañana es resolución de problemas con base en el pensamiento crítico. eh, de las 9 a las 11 de la mañana. La universidad me pidió que simplemente hiciera el recordatorio de que si esta es tu primera clase dentro del sistema UK, es decir, si empezaste clases apenas creo que el 24 de abril, este, esta no es, estás en la sesión equivocada. Todos los demás que sean de diferentes semestres están en la sesión correcta, siempre y cuando sepan que esta es la clase sobre habilidades blandas, ¿vale? Disculpe, profesor. Sí, Anteriormente nos tocaban 3 semanas de digitales y 3 de blandas. es correcto. Ahora solamente será usted en esta materia. Yo voy a estar dando las sesiones, las 3 sesiones de habilidades blandas. Es decir, este sábado, bueno, hoy obviamente, y los otros dos siguientes sábados vamos a estar hablando de habilidades blandas, enfocado en temas de pensamiento crítico, de manejo de sesgos y de búsqueda de información relevante. Esos son los 3 temas que vamos a estar platicando durante estas 3 semanas, ¿de acuerdo? También me parece que hay un profesor enfocado en habilidades digitales, de hecho. Sí, sí, así es. Lo que es mi pregunta es, ¿habrá otros compañeros que les toque estas semanas con ese otro profesor o se irán rolando, digamos, 3 semanas usted y 3 semanas el Ah, otro profesor? La verdad, no estoy completamente seguro de eso, siendo sincero. A mí me dijeron que podía escoger o esta o la otra, o sea, Ah, podíamos escoger una de las es dos. correcto. Creo que puedes escoger entre habilidades blandas y habilidades digitales. De hecho, creo que la de habilidades digitales está sucediendo al mismo tiempo. Y el tema de hoy es Google Draw. Sí, está sucediendo igual al mismo tiempo. Ujú, perfecto. ¿Listo? ¿Eso resuelve sus preguntas, clase? Lo que pasa es que yo no sé en dónde está el link de la otra clase, pero gracias, profesor. Mm, no, gracias a ti. Listo. Entonces, si les parece Profe, comenzar. es Sí, mi dime. primer semana del séptimo cuatrimestre. ¿Sí es aquí o no? Sí, sí es aquí. La única razón por la que podría no ser esta tu sesión asignada es que si estás empezando apenas clases en la universidad. Ah, ok. ¿De acuerdo? Gracias. No, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Luego, como les decía, esta sesión vamos a hablar sobre habilidades blandas. En específico, el tema que me gustaría platicar o elaborar con ustedes, porque más que una clase me gustaría que hiciéramos una especie de foro y que participáramos. De hecho, hay varias actividades en equipo. Es la resolución de problemas con base en el pensamiento crítico. Y precisamente hablando de pensamiento crítico, lo primero que me gustaría saber para ver de dónde podemos partir es, bueno, primero obviamente establecer el objetivo de la sesión, que es establecer las bases del uso del pensamiento crítico para resolver problemas de manera eficiente y sustentable en el ámbito laboral. Es decir, una de las ventajas, de las múltiples ventajas de la Universidad de UCA es esta modalidad dual en la que ustedes están estudiando y trabajando. Entonces, me gustaría que lo lleváramos al ámbito laboral lo más que se pueda. Es decir, que ustedes se lleven herramientas que puedan empezar a utilizar para resolver problemas y sobre todo establecer argumentos, porque también es un poco complicado compartir o discutir con gente y discutir en el mejor de los sentidos para resolver problemas o para arreglar cosas cuando a veces no tenemos todas las herramientas que necesitamos, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de la introducción al pensamiento crítico, cuáles son las principales falacias y sesgos cognitivos. Mm, ah, ok.
¿cuáles son las principales falacias y sesgos cognitivos que afectan de alguna u otra manera nuestra manera de establecer el pensamiento crítico? Que todos y todas absolutamente tenemos falacias o cometemos falacias a la hora de argumentar y todos tenemos sesgos. Y entonces ahí a lo mejor me voy a detener un poquito más porque es muy importante que revisemos algunos. Hay muchísimos, pero yo rescaté algunos o describí algunos que me gustaría compartir con ustedes. Y por último, ya la aplicación de problemas, cómo resolver problemas en el ámbito laboral utilizando el pensamiento crítico. Obviamente las conclusiones y despedida. Entonces, me gustaría comenzar ahora sí, sabiendo o abriendo el foro para ustedes y que me digan, o otra cosa que creo que también es importante que me pidieron que hiciera, presentarme, obviamente, quién va a ser su profesor. Bueno, mi nombre es Raúl Serrano Martínez, yo estudié psicología organizacional hace algunos años, me gradué hace eh, 12 años ya, en 2011, estudié en el TEC de Monterrey. Casi toda mi carrera profesional he dedicado a trabajar en recursos humanos y en marketing para compañías de tecnología, es decir, desarrollo de software, telecomunicaciones, bienes de consumo, en específico una cervecera muy grande. He estado en agencias de publicidad y también, o actualmente estoy en como responsable del área de recursos humanos para una compañía de manufactura. ¿De acuerdo? Adicional, soy un escritor de ciencia ficción, tengo publicada una antología de cuentos, es un hobby que se volvió un sueño, que se volvió una realidad. eh, Además de mi trabajo regular, me gusta escribir muchísimo, participar en foros, a veces incluso un poco enseñar acerca de creación literaria o talleres de creación literaria. Y por último, como detalle interesante, soy un productor de hidromiel. El hidromiel es una bebida que es parecida a la cerveza, pero en lugar de cebada utilizamos miel. Es la bebida que tomaban los vikingos antes de la batalla, entonces estoy tratando de rescatar esa tradición. Entonces, eso a grandes rasgos es quién soy yo. La verdad es que en todas las áreas profesionales eh, en las que me he desarrollado, trato de establecer o comportarme o actuar con base en el pensamiento crítico, y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora sí, me gustaría abrir el foro con ustedes y establecer esta primera pregunta. Para ustedes, me gustaría que 2 o 3 personas participaran. ¿Qué entienden o qué es el pensamiento crítico? Seguramente todos ya han escuchado este concepto anteriormente. Entonces, me gustaría saber su opinión o qué es lo que creen o qué es lo que piensan acerca de este concepto. ¿Quién quiere participar? Adelante. Em, América. Bueno, profe, pues yo imagino que el pensamiento crítico está relacionado con la estructura de, bueno, la forma en la que pensamos, pero estructurando que tenga argumentos, eh, que tenga además de unas premisas, que esté basado en, en, en cosas que se puedan comprobar o en cosas que sean objetivas. Eso es lo que tengo la idea de que sería un pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo, América. Creo que mencionaste 2 puntos súper importantes. La parte de establecer lineamientos y la parte de los elementos objetivos, es decir, cosas que son completamente cuantificables. Omar levantó la mano, Ana Paula pone una forma objetiva y razonable de ver las cosas. Totalmente de acuerdo. Omar, por favor. Sí, buenos días a todos, compañeros. Yo creo que el pensamiento crítico es analizar todo lo que está detrás de un resultado, todo lo que antecede a un resultado, por qué causas se obtiene un resultado o la situación que estamos viendo actualmente y que no solamente veamos ese resultado como algo que afecta o perjudica, pero sin ningún análisis que lo anteceda, ¿no? Es decir, puede ser prever un resultado o puede ser analizar ya un resultado, pero sus antecedentes. Me Algo parece que así, ¿eh? es una aportación súper relevante. Muchísimas gracias, Omar. Sí, de acuerdo. Mencionas 2 cosas una cosa muy importante que tiene 2 aplicaciones. La parte de irnos para atrás y ver cuál es la causa de los problemas. Sí, lo vamos a elaborar a lo mejor al final de la sesión, hablando de metodologías de resolución de problemas, precisamente, por ejemplo, la metodología Six Sigma, donde se van a la causa raíz de los problemas.
Y la otra es cómo llegas al resultado, y eso lo vamos a platicar un poquito más adelante hablando de falacias. Una de las principales características de la falacia, de las falacias argumentativas, es que no necesariamente la conclusión de una falacia está incorrecta, pero lo que está incorrecto es la manera en la que llegas a esa conclusión. Eso hace que sea inválido. ¿Por qué? Porque no puedes aplicar ese mismo tipo de razonamiento de manera indefinida porque no siempre vas a llegar al mismo resultado. Es decir, puedes llegar a una conclusión correcta teniendo razonamientos equivocados, pero eso no significa que esté bien, significa que llegaste, ¿no? No sé, por suerte, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Omar. Creo que había alguien más que levantó la mano, pero creo que ya la bajó. Pero, Aarón, ¿no habías levantado la mano? Creo que no. Vale, muchas gracias. Mario, adelante, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenos días, compañeros. Buenos días. Para mí, pensamiento crítico, o más que nada, creo que la palabra lo dice, pensar críticamente, analíticamente, Ujú. pensarlo correctamente sobre las situaciones, no actuar de manera indebida, sino siempre calmada y tratar de tomar la mejor decisión siempre, ¿no? Aunque eso a veces nos conlleve a a un mal resultado, porque también nos puede llevar, no siempre podemos esperar un resultado excelente. Creo que también nos puede llevar, pero de ello aprender y seguir mejorando. Para mí es eso, profesor. De acuerdo. La parte de análisis que mencionas también es súper importante, y no dejarse llevar también por las emociones, que es una parte fundamental del pensamiento crítico. Eso no significa que ignoremos nuestras emociones a la hora de resolver problemas o a la hora de enfrentar distintas situaciones. Significa siempre que solo que nos debemos, no que nos dejemos llevar, sino que establezcamos cuáles son los análisis, cuáles son las causas para nosotros poder establecer un buen juicio y una buena decisión. Perfecto, muchas gracias. Claudia. Y para mí es la capacidad de analizar la información que recibimos. Esto implica que en el entorno lo que algunas personas puedan creer que es cierto, a mi percepción puede ser que sea falso. Entonces, de alguna manera u otra, todos percibimos la información de una forma tal vez diferente, no de la misma manera. Y la capacidad que tenemos para interpretar o desarrollar esa información es lo que para mí es el análisis crítico. Ok, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos. La verdad es que me parece que tienen una idea bastante clara y eso me da mucho gusto porque nos va a permitir que avancemos más rápido. La siguiente pregunta que quiero hacer es, ya que tenemos bien definido qué es el pensamiento crítico, o tenemos una base bastante clara, ¿cuándo fue la última vez que lo usaron? Esta es otra pregunta para ustedes, para resolver un problema, ganar una discusión, que también es muy importante, la manera en que argumentamos. Y la última es para hacer una mejora en su vida. No tiene que ser una mejora tan significativa, pero sí para realmente que hayan establecido o hayan tomado una decisión crítica, eh, y que haya mejorado la manera en la que ustedes viven, que estudian, que trabajan, que se desenvuelven en sus respectivos ámbitos, con sus familias, con sus parejas, etcétera. Entonces, abro el foro otra vez. Adelante. Sí, quiero compartir un poquito sobre esa situación Claro. de resolver un problema. O pues no, tratar como de ganar una discusión no tanto es como ganarla por imponerse, ¿no? Sino por Ujú, tener unos argumentos sólidos exacto. Ujú, y por tener un conocimiento más amplio del problema, ¿no? De la ujú, situación para poder llegar a una solución óptima. Entonces, en ese, en ese problema se trataba de definir sobre la contratación de un servicio y ok. quién nos iba a ofrecer el mejor servicio para lo que se ocupaba. Entonces, pues había una argumentación, ¿verdad?, entre costos y la calidad del servicio. Ujú, Si era mejor irnos por el costo o la calidad del servicio, que este imponía un precio más caro. Entonces, sí se tuvo que analizar el servicio en diferentes empresas para llegar a contratar el servicio que se ocupaba, en donde
el costo no fuera muy elevado del presupuesto, pero también que el servicio no fuera muy, muy sencillo, ¿no? Eso era para mejorar lo que iba a ser el servicio para varias personas ¿ok? y era contra el presupuesto, ¿no? Entonces, habría que ver todo eso. Para eso se tuvo que analizar varias empresas, se tuvo que analizar sus servicios que daban, sus garantías, todo lo que ofrecían, pues habría que verlo. Fue una forma en la que tuvimos que aplicar el pensamiento crítico para analizar todo eso y llegar a la resolución de esa decisión. Ok, perfecto. Ese me parece que es un ejemplo también muy relevante. Muchísimas gracias. Digo, mencionaste costos, mencionaste cuál era el beneficio para las personas. ¿Qué servicio era? Perdón. Un servicio de transporte turístico. No, ok, perfecto. Entonces, creo que esos elementos objetivos de optimizar costos, pero los elementos también un poco subjetivos de cuál era la mejor opción para la gente a la que le tenías que proveer el servicio, hablan precisamente de elementos de pensamiento crítico. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola maestro, buenos días compañeros. Creo que aquí el punto importante, al menos en lo personal, considero que algo que nos ayuda a resolver cualquier tipo de problema es conociendo pues realmente el fundamento real del problema que estamos en un momento tratando de resolver, ¿no? ¿Qué buscamos resolver? Y tener las bases para en un momento dado, pues de ahí poder decidir y evaluar qué es lo que estamos esperando de la resolución al problema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mencionas algo muy importante con lo que me gustaría continuar. Muchas gracias a todos por su participación. Y creo que todos aportaron elementos muy interesantes. Esta última participación me gustó muchísimo porque es prácticamente donde quiero comenzar a elaborar la parte teórica del pensamiento crítico. Ahora, para el pensamiento crítico existen muchísimos teóricos. El primero, por supuesto, que fue el filósofo Immanuel Kant. Entonces, hay muchísima literatura al respecto. No quisiera hacerla pesado, ni mucho menos, pero si yo pudiera rescatar tres elementos fundamentales de lo que representa y lo que abarca el pensamiento crítico, son tres. Lo primero es el propósito, que ya lo mencionó nuestra compañera hace unos momentos. ¿Qué es lo que quieres resolver o qué es lo que quieres hacer? ¿No? ¿Cuál es el problema y hacia dónde te quieres mover? ¿Vale? Entonces eso es muy importante. El primer paso para establecer un tren de pensamiento crítico es definir cuál es el problema que quieres resolver. ¿De acuerdo? El segundo es saber cuáles son las herramientas técnicas que poseo. Por herramientas técnicas me refiero simplemente a habilidades de cualquier tipo. Es decir, si yo estoy estudiando, no sé, ingeniería, administración, mercadotecnia, psicología, la que sea, esa es una parte muy importante de mis herramientas técnicas. ¿Cuáles son mis fortalezas en cuanto a conocimientos a través de los cuales yo puedo empezar a utilizar para resolver el problema? ¿De acuerdo? Y otra pregunta muy importante que también me gustaría que hicieran a la hora de resolver el siguiente problema que se presente es, ¿cuál es el contexto del problema?, ¿no? Muy pocas veces los problemas vienen solos, y me refiero a muy pocas veces son, unidimensionales o unifactoriales. Siempre hay toda una gama de situaciones, de involucramientos, de personas, que están alrededor y a través de las cuales o a través de cuya comprensión, de cuya mejor comprensión, se vuelve más fácil resolver el problema. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Es decir, lo que quiero decir es, entre más conozco acerca de cuál es la causa del problema, cómo me está afectando y cómo está afectando el entorno donde estoy y cómo el entorno está afectando este problema, va a ser más fácil para mí encontrar una solución a esta bronca. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Totalmente. Sí, profe. Sí, profesor. Súper, Adelante, profe. Totalmente, profe. Claro que sí. perfecto. Ahora, el segundo punto o la segunda dimensión súper importante dentro del pensamiento crítico es la objetividad. Lo primero es identificar nuestros sesgos. Aquí no me voy a detener mucho porque lo voy a elaborar un poquito más adelante y bueno, lo vamos a elaborar más adelante porque quiero sus ejemplos, sus experiencias, pero lo que sí puedo decir es que todos tenemos ciertos sesgos. Eso es inevitable y es humano y no necesariamente es negativo. Es decir, todos fuimos educados de cierta manera,
Todos crecimos en diferentes contextos, todos interpretamos lo que nos pasa de diferentes formas. Es natural, ese es mi punto, eso es completamente natural. Lo que sí es muy importante y es fundamental, si es que queremos empezar a ejercer el pensamiento crítico, es que identifiquemos esos sesgos y trabajemos en resolverlos, porque los sesgos lo único que hacen, y eso sí se los puedo asegurar, y lo vamos a platicar más adelante, es que tomemos decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas pueden ser pequeñitas, ¿no? Errores que a lo mejor en lugar de que, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy bobo. A mí me han dicho toda la vida que el chocolate es el mejor sabor del mundo, el helado de chocolate, y toda la vida llevo comiendo chocolate porque me dijeron que el de fresa sabe horrible. Y porque me dijeron por ese sesgo que yo tengo, en este ejemplo absurdo, no, me estoy perdiendo de la mejor experiencia de mi vida, a lo mejor para mí, que es probar el helado de fresa, ¿vale? Ese es el ejemplo más burdo, pero más también preciso que les podría poner antes de que empecemos a elaborar este tema acerca de los sesgos. Los sesgos nos llevan a tomar decisiones equivocadas que tienen un costo para nosotros y, volviendo un poco acerca al tema del contexto, tienen un costo para el contexto, para el ambiente en el que vivimos, ¿vale? La otra es evitar falacias de pensamiento. También lo vamos a elaborar un poquito más adelante. Las falacias de pensamiento son errores argumentativos o son maneras erróneas de llegar a conclusiones. Y por último, la experimentación, es decir, la prueba y error. Si yo quiero resolver un problema, tengo que en algún punto tomar una decisión o tomar una acción de hacer algo y ver si me está funcionando. Eso también es objetividad. Si la decisión que tomo está teniendo mejoras claras, mejoras objetivas al problema que trato de resolver, pues entonces sí es por ahí. Si no, pues no. Eso es lo que significa experimentar y es también parte fundamental del pensamiento crítico. Y por último, hablo de sustentabilidad en términos de consistencia. Es decir, si yo eh, tomo o curso los mismos pasos una y otra vez para resolver el problema y funcionan, ya estoy hablando de consistencia. Pero la consistencia tiene que ver más con el hecho de disciplina, es decir, siempre veo cuál es el problema que quiero resolver, analizo el contexto, identifico mis sesgos y tomo acciones. Eso es sustentabilidad, eso es consistencia. Consistencia en la experimentación. Muevo esto, hago esto, dejo de hacer esto y mido los resultados. La retroalimentación se refiere precisamente a pues medir cuáles son los resultados que estoy teniendo, compararlos con la situación inicial en la que estaba y así tomar una buena decisión. Y lo último es mejora continua, lo voy a platicar un poquito más al final, acerca ya de metodologías dentro de nuestros ámbitos laborales para resolver problemas y mejorar nuestras áreas independientemente de las que sean, ¿no? Mejora continua normalmente está por definición más relacionada a ingenieros industriales, a plantas de producción, pero también esa es una falacia, porque la mejora continua es aplicable a las áreas de recursos humanos, de finanzas, de administración, al área académica también, por supuesto que debe tener una visión de mejora continua, el área de recursos humanos, de marketing, de lo que sea. Entonces, la mejora continua en las de nuestras vidas individuales también tendríamos que tener una visión de mejora continua, de siempre estar pensando cómo tener menos problemas o cómo resolver nuestros problemas de manera más eficiente. ¿Tiene sentido esto que les platiqué? ¿Les parece que son relevantes estas tres dimensiones del pensamiento crítico? ¿Lo habían pensado antes? Seguramente sí, solo que a lo mejor no le habían puesto nombres a estas decisiones o a esta manera de pensar. ¿Qué opinan? Sí, sí es correcto, profesor. Buenos días, compañeros. La verdad que sí, yo de manera muy personal sí lo he platicado, sí lo he empleado, simple y sencillamente como usted lo acaba de mencionar. No, me faltó a mí ahora sí que ponerle el nombre, pues identificarlos. Pero sí, yo creo que todos nosotros en algún momento dado, en alguna controversia para la resolución de algún conflicto, sí se emplea, solo que desconocíamos el nombre de los términos, profesor. Perfecto. Muchas No, gracias. me da muchísimo gusto. ¿Alguien más levantó la mano, por favor? Yo, profe, Sí, adelante. pues creo que sí, igual coincido como es el compañero, ¿no? Ujú. Seguramente a lo mejor lo hemos utilizado pues cada vez que nos toca estar en alguna mesa resolviendo alguna situación, incluso no solo en la parte laboral, sino también en la parte personal, familiar, ¿no? De repente a veces no identificamos quizá estos procesos que tenemos que llevar y creo que son pues básicos, ¿no? Son importantes para la resolución, ahora sí que en cualquier ámbito. Totalmente. Adelante, por favor. Muchas gracias.
¿Quién levantó la mano? Están... Bueno, si quieren participar, por favor, adelante. Mientras voy a continuar. Muchas gracias a todos por su participación y me da gusto saber que de alguna u otra manera todos hemos ejercido el pensamiento crítico, solo que, como les digo, estas definiciones a lo mejor nos dan un poquito más de claridad, ¿vale? Ahora, dicho de otra manera, o como si lo estuviéramos pensando como si fuera una carretera que tenemos que recorrer, este es el resumen que me gustaría compartir con ustedes. Primero tienen que identificar el problema, establecer el objetivo, muy importante, utilicen las herramientas que ya tienen a su disposición, sus conocimientos, sus experiencias, todo este acervo de conocimientos y de cultura y de vivencias que ya tienen. Tomen decisiones, monitoren los resultados y documentenlos. Documentar a lo mejor suena como algo que nos da pereza muchas veces, pero no estoy hablando que hagan una bitácora o que graben todo lo que están haciendo. Me refiero a que ustedes tomen nota mental, si ustedes quieren, de cómo implementar este tren de pensamiento les está ayudando a resolver los problemas otra vez, dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito académico, que también es muy importante, por eso estamos aquí, e incluso dentro del ámbito personal, ¿vale? Y por último, bueno, tener feedback, es decir, retroalimentación eh, y toma de decisiones, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? ¿O algún comentario? Digo, algo como último comentario, esa persona que va en ese jeep en la carretera del pensamiento crítico es precisamente el filósofo Immanuel Kant, que bueno, hace algunos cientos de años escribió Crítica a la razón pura, que si bien no es el principio del pensamiento crítico, porque las bases del pensamiento crítico, digo, no los quiero aburrir con cuestiones filosóficas, pero se pueden rastrear incluso a los maestros clásicos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, etcétera. Me parece que es uno de los filósofos más relevantes que establecen la manera correcta de implementar el pensamiento crítico, junto con los padres del método científico, que también es un tema para una sesión completamente aparte. No me quisiera clavar mucho en eso porque es un tema súper apasionante. El método científico no solo aplica para las ciencias duras, para la química, la física, sino para muchas áreas o muchas dimensiones de la experiencia humana, pero bueno, ahí quería hacer una pequeña anotación. ¿Tienen algún comentario, equipo? Creo que bueno, equipo más bien, clase. Adelante, por favor. Bueno, a mí a veces me pasa que cuando tengo un problema de cualquier tipo, ni siquiera sé qué es lo que quiero, hacia dónde lo quiero llevar. O Ok, sea, a veces me siento abrumada con la sensación con una sensación como de impotencia o así, y ni siquiera tengo la claridad de qué es lo que quiero resolver. ok, O sea, de hacia dónde quiero llevar alguna situación que me sucede. ok. Eso es lo que me ha pasado. ¿Y qué has hecho cuando te sientes así? Digo, si quieres Pues, compartirlo. Ajá, pues trato de identificar porque normalmente cuando tengo un problema, ujú, mi mayor problema es que tengo una molestia. ok, O sea, que me siento confundida o que tengo alguna molestia. Por ejemplo, con una compañera de trabajo, la compañera siempre estaba contradiciendo lo que yo decía y yo ya me sentía muy sofocada con la compañera porque más que nada sentía que era otro nivel sus observaciones, no sentía que fuesen objetivas. Y la correcto. verdad es que no sabía yo qué quería de la compañera, o sea, yo creo que yo lo que quería es que la compañera desapareciera o más bien no sabía cómo, o sea, cómo interactuar con esa situación, por ejemplo. Ok, Ujú. ese es un gran ejemplo. Muchas gracias por compartirlo. Y tienes toda la razón. Eh, y por eso a lo mejor esta clase también se llama, o el principal tema de esta sesión, son las habilidades blandas. Estamos hablando de pensamiento crítico, pero digo, no sé seguramente ya lo han escuchado. Las habilidades blandas son el complemento de las habilidades duras, siendo las habilidades duras todas las competencias técnicas que vamos adquiriendo en nuestra formación académica, en nuestro ámbito laboral, etcétera. Pero las habilidades blandas tienen todo que ver con el correcto manejo de uno de nuestras propias emociones, ¿no? Dos, la correcta administración, aunque suene el verbo o el sustantivo administración
muy laboral, de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, es difícil. Y este ejemplo me gusta, muchas gracias por haberlo compartido. Todos en la oficina o en la escuela tenemos a algún compañero o compañera que, que hace comentarios que son en absoluto constructivos. ¿Están de acuerdo? Que incluso se sienten como un ataque personal a nosotros, porque en lugar de estar construyendo y en lugar de estar complementando lo que yo estoy diciendo, los argumentos que yo estoy dando, para llegar a una mejor decisión o para llegar a una mejor conclusión, simplemente como nos está compartiendo nuestra compañera, parece que nos están tirando y que nos quieren o romper en el sentido de que, ¿no? Como emocionalmente, o de plano nos están menospreciando por cualquier tema personal que es irrelevante para el contexto laboral en el que estamos. Entonces, lo que yo te recomendaría, compañera, y resto de la clase, es que si bien es un tema emocional, si bien es un tema de relaciones interpersonales, y creo que aquí es el punto en el que se relacionan directamente el pensamiento crítico con un buen desarrollo de habilidades blandas. La próxima vez, y yo sé que es duro, o sea, no estoy diciendo que te vaya a salir bien a la primera, pero lo que yo te recomendaría es confróntala, pero y confrontarnos, no estoy hablando de que ejerzas violencia, estoy hablando de que a lo mejor, o sea, que le digas, oye, es por qué, o sea, cuáles son las razones, no diste muchos detalles, pero cuáles son las razones por las que crees que lo que estoy diciendo está mal, o sea, ayúdame a mejorar, ya. Si te dice algo, o si presenta argumentos positivos, bien, tómalos. Si no, tú presenta cuáles son los argumentos o cuáles son los puntos que tú consideras por los cuales lo que estás diciendo está bien. Esa es la manera en la que se resuelven problemas, y violencia, y utilizando el pensamiento crítico para evitar conflicto, no evitar confrontaciones. Las confrontaciones humanas son naturales en todo el tipo de relaciones, profesionales, de amistad, de pareja. Pero lo que sí es importante es nunca ejercer la violencia, siempre argumentar cuáles son tus puntos, escucharlos del otro, y bueno, si ya esta persona no quiere o si de plano no tiene ningún argumento, pues ya entonces podrás descartarlos y sentirte tú mejor con que lo que tú estás haciendo las cosas correctas. No sé si tenga sentido este ejemplo que les estoy dando. Sí, profe, muchas gracias. No, a ti muchas gracias por participar. ¿Alguien más? Sí, profesor. Adelante. Solamente yo creo que en el pensamiento crítico tenemos que tener un buen manejo de las emociones, Correcto. porque a veces para llegar a una solución entre varios pensamientos, entre varias personas, pues yo creo que es entender que es natural que cada persona, ya hace un ratito al inicio de la clase lo mencionó, es natural que cada persona tenga su propio concepto, su propia idea, y es muy respetable. Ujú. Tiene que ser muy respetable de parte de nosotros, y también nuestros conceptos y nuestras ideas también deben ser muy respetables por los demás. Entonces yo creo que ahí una de ellas es el respeto, ¿verdad? Y el buen manejo de las emociones, porque hay cosas que si no estamos de acuerdo y nos genera una molestia, pues ya estamos rigiéndonos por esa emoción de la molestia. Correcto. Entonces ya nos ofuscamos y ya no estamos realizando el pensamiento crítico adecuado que se requiere, y podemos caer en un error. Ese, ese tipo de emociones a veces está fundamentada en nuestros paradigmas, Ujú. porque fuimos educados de esa manera y fuimos formados, tuvimos una formación tal vez a manera de imposición, tal vez a manera de repeticiones, y entonces pensamos que las cosas que ya tenemos conceptualizadas son las correctas o son las adecuadas, y cuando alguien nos aporta, no que nos contradiga, sino que nos aporta su propio pensamiento, pues Ujú. pensamos que a veces nos está frenando, no nos está dejando desarrollar, y eso hace que se genere una emoción de molestia, de enojo, y nos rija a tomar una decisión brusca. Sí. Entonces, pues yo creo que para eso es esta clase, ¿verdad? Lo de el desarrollo, el desarrollar estabilidad. Solamente es mi comentario. No, qué gran participación. Te lo agradezco, tienes toda la razón. Eso que acabas de describir acerca de la manera en que nosotros interpretamos lo que nos dice la gente, lo vamos a platicar en unos minutos cuando hablemos de sesgos. Pero de verdad creo que en eso se resume el objetivo de esta sesión.
Muchísimas gracias, es un gran ejemplo. Perfecto. ¿Alguien más antes de que pase a la siguiente, el siguiente slide? Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, yo creo que desde el punto de vista que usted dice, no, cuando uno se presenta un problema, ya sea, un ejemplo, no, hasta cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo y de repente se nos complica un poco las cosas, como usted dice, hay un problema. Ujú. Yo soy una de esas personas de que me gusta escuchar a la persona que quiere expresarse, ya sea de una forma negativa o positiva. En este momento estamos hablando de un problema dificultoso, ¿no? Sea cual sea. Yo escucho y pienso, analizo las palabras de aquella persona que me está diciendo y en sí trato de sacar lo positivo, porque hay críticas constructivas y hay críticas negativas, ¿no? Correcto. Entonces, en base a eso, a ese factor, bueno, yo escucho y bueno, le digo, ¿sabes qué? Si tú crees que acá está esto mal, ok, perfecto, vamos a mejorar en este aspecto, ¿no? Porque es mi forma de reaccionar ante un problema. Y también, por ejemplo, si a veces tenemos un trabajo de tareas, qué sé yo, o no, entonces, ¿qué hago yo? O sea, leer bien el texto, tratar de no hacerme tantas bolas, o sea, y simplificar las cosas, simplificarlas y encontrar de una manera adecuada las soluciones correctas para poder avanzar. Eso es lo que yo empleo y de que no me gane el mal humor, ¿no? Exacto. Es mi aporte, profesor. Gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ti. Estoy completamente de acuerdo y también creo que el compañero tienen un punto en común, sus participaciones, y es no dejarse llevar por las emociones negativas, porque muchas veces es algo que generamos nosotros o interpretamos una agresión, digo, las agresiones objetivas sí existen, pero muchas veces cuando se trata de algo verbal, muchas veces es nuestra interpretación del mundo o nuestra interpretación de esas palabras los que nos causa las molestias. Y es otra parte muy importante del pensamiento crítico, o sea, saber separar el mensaje de, de, de la forma, el fondo de la forma y quedarse con lo que realmente es y responder a eso. Grandes aportaciones, muchas gracias. Entonces, quiero que empecemos a participar entre todos. Vamos a tener una breve dinámica en los breakout rooms. Le voy a pedir a nuestra moderadora que, ahí está, que nos separe en grupos de 5 personas, por favor, durante los siguientes 6 minutos. Les pido que discutan y comenten estas preguntas. Primero, ¿creen que el ámbito laboral o académico o ambas en el que me desarrollo utiliza el pensamiento crítico para resolver problemas y facilitar la comunicación? Que ya son dos puntos, o más bien el punto en el que coincidieron nuestros compañeros hace unos minutos. ¿Cómo es la comunicación? ¿Es propicia para el pensamiento crítico? Es común que a lo mejor exista sarcasmo o agresiones o ataques personales en lugar de precisamente una comunicación objetiva. Y la otra no solo es quedarse con el contexto, acuérdense. La siguiente pregunta que quiero que discutan es, ¿qué puedo hacer en mi contexto para fomentar el pensamiento crítico? ¿De acuerdo? Entonces, Carla, ¿me puedes ayudar a mandar a la gente a los breakout rooms? Durante 6 minutos es 9:15, entonces al 9 para las 10, regresamos aquí y entre todos, pues llegamos a las conclusiones o compartimos las conclusiones a las que llegaron los diferentes equipos, ¿les parece?
Profe, hola. Adelante, Omar. Ya, yo regresé de la sala porque estaba solo. Ah, ok. No me tocó grupo. No sé si Carla, nuestra moderadora, pueda ayudar a mandar a Omar a otra sala, por favor. Gracias. Sí, gracias a ti. Recuerden que los demás. Sí, adelante. Profe, yo revolví a esta llamada porque salió que ya teníamos que volver. Todavía quedan un par de minutos. No sé si Carla, ¿puedes ayudarnos también a mandar a Guadalupe a alguna sala? Y a Omar. Recuerden el resto de la clase que simplemente para poder irse a sus salas, tienen que darle a aceptar a la invitación, ¿de acuerdo? En la parte superior deben tener un mensaje que diga algo como te invitaron a sesión separada tal número, termina en tantos minutos, por favor, eh, hagan clic en la palabra unirse para que puedan participar en esta actividad, ¿de acuerdo? Listo, nos quedan 3 minutos.
Carla, ¿me puedes ayudar a mandarme alguna de las salas donde están nuestros compañeros discutiendo? Claro. A ver. Bienvenidos, clase. Muchas gracias. Gracias. Me parece que sí hubo participación activa. Digo, tuve oportunidad nada más de estar brevemente en 2 salas. Déjenles vuelvo a compartir. ¿Ya pueden verla bien? Sí, sí, Perfecto. Entonces, excelente. Ahí ya está mucho mejor. Entonces, Sí, ahí está mejor, profesor. ¿perdón, tocayo? Sí, ya está mucho mejor. Gracias, Excelente. profesor. No, a ustedes. Entonces, digo, durante estos minutos, como les agradezco otra vez la participación. Estuve en 2 y estaban, creo que, diciendo o aportando cosas interesantes. Me gustaría que a lo mejor 2 o 3 personas compartieran con el resto de la clase estos ejemplos que estaban compartiendo con los demás. Adelante, Omar, por favor. Sí, ahí en la sesión que tuvimos reducida, sí estuvimos comentando sobre las 2 preguntas, Ujú. cómo ha sido la situación que nos ha tocado manejar acerca de que si en el... Ay, Omar, te perdiste un poco, no te escucho. Ah, ok, ya, perdón. Sí, comentaba yo sobre la primer pregunta que estuvimos comentando ahí en el grupo reducido Ujú, y sí vimos que en algunos momentos hay quien de todos, desde los que estamos como aportando solamente o quien tenga la responsabilidad de tomar una decisión en alguna resolución, ujú, a veces no se maneja mucho el pensamiento crítico, a veces sí, a veces hay quien solamente ocupa la imposición por sus ujú, facultades que le son conferidas o que tiene, ¿verdad? Ahí en el grupo, en la empresa, en donde se está laborando, que eso no ayuda a esa imposición, porque comentaba la compañera que en su trabajo se abusó de esa autoridad sí, y solamente se ocupó una falacia para imponer una, una solución que realmente no tenía sustento ni bases. La segunda pregunta fue que cómo podíamos hacer para fomentar esta forma de resolución con el pensamiento crítico, ujú, y pues es tener una mente abierta, darse el tiempo para buscar más información sobre la situación, tener las premisas que requerimos y de esta forma ejercitarla más continuamente en situaciones pequeñas como también en las grandes. de acuerdo. Sería el comentario. Muchas gracias, Omar, y al equipo que estuvo contigo. Me encantó lo que dijiste acerca de
la persona que argumentaba desde una posición de autoridad es una falacia. De hecho, qué gran ejemplo, lo vamos a platicar más adelante, pero me da gusto saber que ya incluso ahorita están empezando a identificar ese tipo pues, de falacias, de errores argumentativos. eh, y sobre todo que lo importante es, creo que lo más importante de esta dinámica es la segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer en mi contexto para fomentarlo? Entonces, muchas gracias, Omar, y a su equipo. Creo que Claudia había levantado la mano. Por favor, Claudia. Sí, maestro, yo trabajé con Alberto Gutiérrez Ujú, y Ana Paula Grande Cruz, perfecto. y nosotros en la primera pregunta contestamos que efectivamente sí utilizamos el pensamiento crítico para resolver problemas y facilitar la comunicación entre nosotros. Por ejemplo, en la escuela, los que estamos nosotros aprendiendo, Ujú, dice, esto nos permite tener suficiente madurez para aceptar las opiniones de otros compañeros. ujú. Todos tenemos ideas distintas, por lo que tratamos de analizar todas para llegar a una sola conclusión y estar abiertos a las ideas pues de nuestros compañeros. Esto nos permite pues interactuar de forma pacífica y tranquila. Totalmente de acuerdo. En la segunda pregunta, Ajá. ¿qué puedo hacer en mi contexto para fomentar el pensamiento crítico? Pues aportamos estas ideas, aportar nuestras ideas, nuestras participaciones, sobre todo para que sea dinámico e interactuar con los demás compañeros, pues sea algo más fácil y agradable. También tomar decisiones, pues está en la vida cotidiana de todos. Ujú. Depende de cómo veamos nuestras opciones de forma objetiva o subjetiva, negativas o positivas. Va a ser el resultado de cada una de las decisiones que tomemos y obviamente pues a futuro vamos a tener que aceptar las consecuencias de las decisiones que tomamos. Correcto. Creo que muchas gracias, Claudia, y al equipo. Mencionaste dos cosas que me parecen súper valiosas. La primera es mantener la mente abierta o esta apertura para convivir o para interactuar de manera pacífica, que también es un poco lo que decían Omar y su equipo. Y la otra, lo último que dijiste acerca de aceptar las consecuencias de nuestras decisiones también es vital. Y eso pues sí, vital dentro del pensamiento crítico. Asumir la responsabilidad de las decisiones que estamos tomando también es criticidad, también es ser crítico con nosotros mismos, porque entonces estamos aceptando que nosotros somos los agentes que cambian, los agentes de cambio. Es decir, yo tomo una decisión, buena o mala, o trae consecuencias negativas o positivas, y asumo esa responsabilidad, me permite mejorar. Entonces, muchas gracias, Claudia. ¿Les parece si continuamos o alguien más quiere participar? Profesor, ¿Sí? perdón, me voy a Ah, permitir un comentario porque ya tenía la mano sí, levantada. claro que sí, Refugio, perdóname, por favor. No, sin problema. Y precisamente, además, voy a tomarlo como ejemplo precisamente para lo que nosotros comentamos en el grupo. Ujú, En el grupo, en la sala estuve con María Gertrudis, con Rosa Rosas y Juan Betanzos. sí. Comentamos para la primera pregunta que en general a veces es un poco complicado que se desarrolle y estilice realmente el pensamiento crítico. Ujú, Porque, especialmente por la multitud de pensamientos ideales de personas como lo forman esos grupos o a veces en el trabajo. También puede ser porque existe a veces una imposición, un desconocimiento o quizás un cierto temor ujú. como se comentó hace un momento, a tomar responsabilidades, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que mejor no intervenimos para no llevar no cargar una cierta responsabilidad. Sí. Sin embargo, también es cierto que precisamente lo mismo que existe muchas formas de pensar, muchos pensamientos, muchas ideas, muchos aportes, es una forma también donde se puede advertir que existe ese pensamiento crítico. Tendrá que ser ya por parte de cada quien el poder analizar precisamente y tomar darle el valor a esos pensamientos, a esos ideales que salen, ¿no? que se comparten. Sí. Para la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? Como se comentó también, pues creemos que es tener una apertura, cambiar paradigmas,
practicar el análisis crítico, la escucha activa, la asertividad y la empatía. Además, estar conscientes que precisamente esto nos genera un reto y oportunidades también de desarrollo y crecimiento. Gracias, profesor. No, gracias, Refugio, y al equipo. La parte digo, muy rescatable todo tu comentario, pero con lo que me gustaría resaltar es lo que mencionas sobre la escucha activa, que de alguna manera tiene que ver también con la eliminación de sesgos. Y repito otra vez lo que les decía hace ratito, separar el fondo un poco de la forma y realmente saber qué me están diciendo y no el cómo me lo están diciendo y cómo lo estoy interpretando yo, también va completamente de la mano con la empatía. Es decir, comprender a la otra persona, y bueno, llegar a un acuerdo con esta persona, con este grupo con el que estoy interactuando. Muchas gracias. Y por último, bueno, creo que todavía levantaron la mano Omar Sencama y Guadalupe. Por favor, Sí, profesor. Algo que de lo que ahorita se estuvo comentando, de lo que yo escuché con los demás Omar. compañeros y que sí me llama la atención es también la responsabilidad, Ujú. porque hay quien solamente argumenta de manera simple, pero sin responsabilidad. Entonces, nuestras aportaciones en una, o nuestras opiniones, o nuestras, sí, aportaciones para una solución de problemas, pues deben ser de manera responsable, ¿verdad? Porque en ocasiones Sí, sí existe la posibilidad de que alguien pudiera solamente querer sabotear, ¿no? Pero para eso ocupamos el ujú, pensamiento crítico, precisamente, ¿no? Si alguien nos quiere sabotear algo, pues tenemos que tener un argumento fuerte y sólido y bien analizado para llegar a una solución de dicha situación. Entonces, la responsabilidad totalmente. solamente, ¿verdad? Totalmente. La responsabilidad a la hora de argumentar, a la hora de escuchar, a la hora de participar en una conversación o en una resolución de problemas es fundamental. No puedes, digo, sí puedes, pero no es correcto que simplemente digas cosas por decirlas y no asumir las consecuencias de lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo, Mar. Muchas gracias. Y por último, Guadalupe, bueno, Flor, no sé cómo prefieres que te llame. Bueno, profesor, como le sea para usted más agradable o más cómodo, mejor dicho. Profesor, yo conversé con las chicas, con Mirta y con Marisela, me tocaron con dos chicas en el grupo. Con una sí pude dialogar a través de audio y con la otra por escrito, ¿no? Mensaje. Entonces, las chicas dijeron de que, por ejemplo, si una dijo que, como lo dijo Mirta, que siempre ella toma las cosas de como quien las expresa. Si está usando un lenguaje, ¿cómo se puede decir más para que me pueda entender educado o un lenguaje vulgar? Depende cómo la persona se desenvuelva para que ella escuche y mantenga la tolerancia, ¿no? Sí, Para poder responder. Si no, la agarra de las greñas. No, una broma. Una broma, profe. Ya, está bien. y en cuanto a Marisela, Marisela expuso de que ella, bueno, le escucha y la analiza para ver de qué manera, lo puede ella, confrontar a la otra persona sin necesidad de llegar a la violencia, ¿no? Es su forma de aportar, ¿no? Los comentarios que las chicas me dieron. Y bueno, desde mi punto de vista, como yo le dije anteriormente, profesor, yo soy una persona que saco siempre de una crítica negativa, mantengo la calma, Sí, porque eso sí trato de mantener la calma a 100%. Y de la crítica que para ellos les pueda parecer mal, yo la tomo como una mejora para impulsarme mejor en lograr obtener lo que yo quiero, pues no, o sea, mantenerme en un trabajo o mantenerme en un diálogo o de repente hasta, a veces también hasta con la misma familia o con los hijos, ¿no? Porque uno siempre tiene que tener esa tolerancia, ¿no? Aunque a veces hay personas que, bueno, nos sacan de contexto, pero no, siempre hay que mantener la tolerancia, creo yo, profesor. Es de acuerdo. mi aporte. Muchas gracias, Guadalupe, y al equipo. Sí, mencionaste algo muy importante, y creo que lo vamos a abordar un poquito más adelante también.
aunque el comentario que te haga la otra persona sea francamente destructivo o tenga el propósito de, no tenga otro propósito más de que ofender o que agredir, es posible, ¿no? Y es difícil aceptarlo, pero es posible que haya una pizca de verdad ahí. Y como dice Guadalupe, tomar a lo mejor ese elemento de mejora, todo lo demás no, descartarlo. ¿Por qué? Porque es malintencionado, porque no es crítico precisamente, pero a lo mejor sí dijo algo que en lo que nosotros estamos fallando o que podemos mejorar. Y eso precisamente habla de mejora continua. Muchas gracias, Guadalupe y equipo. Entonces, vamos a continuar, ¿les parece? Digo, me da muchísimo gusto saber que ya tenemos bien definido cuáles son los conceptos principales del pensamiento crítico. Eh, También me da más gusto todavía saber que de alguna u otra manera todos ustedes lo aplican ya de manera cotidiana, aunque a veces es difícil, yo lo entiendo, es complicado, pero el objetivo es tener bien identificado y poder hacerlo. Ahora me gustaría que platicáramos acerca de los principales enemigos del pensamiento crítico, ¿no? Las falacias y los sesgos cognitivos. Entonces, una falacia, y seguramente esto ya también lo han escuchado, pero vale la pena que lo elabore o que lo elaboremos. Una falacia es un argumento que parece válido. Ojo, parece válido, pero no lo es. ¿De acuerdo? Hay varios elementos muy importantes para detectar una falacia. Primero, o que es importante reconocer. Primero, la conclusión de una falacia argumentativa puede ser correcta, pero la manera de llegar a ella es lo que está mal y es donde hay que tener cuidado porque si bien la conclusión es correcta, no es una manera de razonar o de argumentar sustentable. Es decir, si por casualidad llegas a una conclusión correcta en el contexto A, eso no significa que lo vayas a hacer bien en el contexto B o en el C o en el D o en el que sea. Eso significa que no puedes seguir razonando de esa manera porque realmente es un error. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a trabajar un poquito más. Otra cosa muy importante, el lenguaje y el contexto siempre son fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Primero, a que para saber si un argumento es correcto o no, tienes que saber de dónde, de dónde está partiendo, cuál es el contexto histórico, cultural, socioeconómico de la persona que lo está diciendo. Y la otra es qué tipo de lenguaje está utilizando. O sea, no en qué lengua está hablando, sino más bien está a lo mejor utilizando un lenguaje técnico, está tratando de hacer pasar unas palabras por otro significado, está sacándolas de contexto. Entonces, esa es una manera de establecer falacias que, digo, no me quiero meter mucho en ese tema, pero que normalmente es muy utilizado por los políticos en sus discursos, ¿no? Dicen cosas hermosas, pero al mismo tiempo no están diciendo nada y no solo no están diciendo nada, muchas veces están diciendo mentiras. Lo mismo pasa en el ámbito laboral. Puede que una persona esté diciendo el discurso, haciendo la presentación más bella del mundo, pero sus resultados son incorrectos, está tratando de disfrazar que no llegó a los resultados de lo que sea, este, etcétera, ¿vale? Y lo último, existen falacias que son voluntarias y falacias involuntarias, es decir, las falacias involuntarias son errores comunes que todos tenemos. A veces nos falla el razonamiento y es ahí donde tenemos que detectar. Las que yo considero que son verdaderamente peligrosas son las falacias voluntarias, es decir, aquellas que otras personas o nosotros mismos, porque también podemos caer mucho en eso, decimos o hacemos para manipular a la gente. ¿De acuerdo? O para hacerlos llegar a la conclusión que nosotros queremos que lleguen. Eso es, pues es peligroso, porque es una falta o es un abandono completo del pensamiento crítico para o ir en pos de alguna manipulación o alguna decisión que ya está tomada a priori desde antes, este, para nuestro propio beneficio. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, clase, porque es extremadamente común que tengamos razonamientos falaces. Otra vez, no es necesariamente malo, porque una vez más, todos tenemos algún contexto en el que fuimos educados, nos enseñaron algunas cosas que son positivas o que son negativas, que no necesariamente son ciertas. Entonces, todos cometemos falacias y todos tenemos sesgos, de los cuales vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Vale? Hay muchísimas maneras de tener razonamientos falaces o muchísimos tipos de falacias, las falacias formales y las falacias informales. Solo quiero platicarles de 5, que son las que rescaté esta semana que estuve preparando la clase en el trabajo en el que estoy actualmente.
me puse entre junta y junta a pensar en cuáles son las falacias argumentativas más comunes en mi contexto que quiero compartir, y el objetivo es que elaboremos, me digan si las han vivido, si han experimentado alguna otra. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es la falacia ad hominem, es decir, hacia el hombre. En esta falacia lo que pasa es que tú, como observador, en automático descartas el argumento que te está dando una persona, no por el argumento en sí mismo, sino porque crees que la persona que lo está diciendo está en un error automáticamente. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo en la oficina estoy en una junta hablando de la contabilidad de costos del proceso de fabricación del producto que nosotros creamos, y alguien de recursos humanos hace un argumento o da una opinión o presenta un punto que es válido, y el contador, el contralor de la compañía lo descarta en automático porque le dice: tú eres el de recursos humanos y por lo tanto no tienes conocimiento de contabilidad de costos. Esa es una falacia ad hominem, porque lo que está diciendo esa persona podría estar bien, no significa que en automático va a estar correcto, o no significa tampoco que en automático va a estar incorrecto, pero creer que un argumento está bien o está mal por quien lo está diciendo es una falacia. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Sí, justamente era de mi ejemplo, profe, de que yo llevo mucho tiempo teniendo lombrices en mi casa, hago lombricomposta. Entonces, Ok. una persona que llegó nos dijo que se tenía que fermentar la composta antes de hacerlo de las lombrices. Y y le dije que no, porque se morían. Y de hecho a esa persona se le estaban muriendo. Yo trabajo para huertos y para diferentes cosas así. Entonces la persona dijo que un académico de la UAP de biología le había hecho ese comentario de que se fermentaba, pero pues yo en mi experiencia sé que no. Pero entonces, o sea, como la persona sacó esa falacia de autoridad de, no, pues lo dijo un biólogo reconocido, bueno, sí, reconocido, pero no en esa área, o sea, la biología es un tema extenso. Claro. Entonces ya yo, pues saqué otra falacia, o sea, bueno, o sea, yo primero, yo sí quería defender mi punto en cuanto a mi conocimiento y mi experiencia, pero lo primero que hice para ser oída fue decir, bueno, pues la persona que ganó el premio ay, bueno, ahorita no tengo el dato bien, pero a la investigación de ese tema, pues me está asesorando, porque eso también era una cuestión real, ¿no? Que me estaba asesorando por una persona especializada. Y entonces ya mi punto ya tuvo validez y me sentí, y ya después expliqué que que hay dos tipos de descomposición. Entonces, el tipo de descomposición anaerobia y aerobia son diferentes, y una sí le conviene a la tierra y a las lombrices y la otra no, y ya les expliqué, pero tuve que, o sea, hacer uso de que yo también conocía gente reconocida para que mi argumento tuviera valor, y eso se me hizo así como, pues que no se trata de quién conoce a quién o no sé, sino de que pues tuviera lógica lo que estamos haciendo. Totalmente, América. La verdad es que qué gran ejemplo nos acabas de dar. Digo, te felicito por la manera en que resolviste el problema, y tú también que identificaste que tú también cometiste una falacia, ¿no? Para poder fortalecer un argumento que objetivamente estaba bien, tuviste que recurrir a un error de razonamiento, que es precisamente la falacia de la autoridad, que es el quinto, precisamente, el ad verecundiam, es hablar o basar tu argumento en la autoridad de alguien más. Sería lo contrario, a lo mejor, el complemento del ad hominem. Si en el ad hominem te están descartando por quién eres, en el ad verecundiam te están resaltando también por quién eres, por la autoridad. Entonces, me encantó tu ejemplo, América. Muchas gracias. Y qué bueno que lo pudiste resolver. Ojalá en el futuro, la verdad es que a mí lo que me gustaría, o el propósito de esta sesión, es que en el futuro pues vayamos cambiando poco a poco como seres humanos, y entonces lo que realmente es importante a la hora de discutir sean los argumentos en sí mismo o la realidad objetiva en lugar
quién conoce a quién, como dices. Muchas gracias, América, de verdad, qué gran ejemplo. Otra falacia también que detecto mucho en el contexto laboral es la que se llama hombre de paja. Ahorita se las voy a platicar un poquito y ahorita me dicen si les ha tocado vivirla. En el hombre de paja, lo que se trata es de destruir a tu enemigo de alguna manera, pero no al argumento que te está dando, sino exagerar el argumento que te proporciona bueno, no tu contrincante ni tu enemigo, tu interlocutor, para exagerarlo, sacarlo completamente de proporción y luego destruirlo con cosas sencillas, y entonces lo que estás para dar la impresión de que realmente el argumento es negativo en sí mismo. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? La semana pasada, no, bueno, sí, la semana pasada detectamos que la persona que estaba en la recepción de nuestra compañía llegaba todos los días tarde y era pues una falta al reglamento, porque además necesitamos que la persona de recepción llegue temprano porque hay visitas, hay clientes, etcétera. Entonces, mientras estábamos discutiendo qué hacer con esta persona porque ya llevaba muchos retardos, alguien dijo que pues en realidad no era tan grave porque sus retardos no pasaban los 5 minutos o los 10 minutos. Entonces, otra persona que estaba ahí muy molesta con la recepcionista porque ya había tenido problemas personales con ella, hizo un hombre de paja y el argumento fue, entonces, estás diciendo que no es tan importante que estos retrasos de 5 o 10 minutos. Por lo tanto, lo que tú quieres decir, y lo exagera, es que el reglamento interior de nuestra compañía no es importante y por lo tanto estás en contra de la compañía y quieres destruirla y no quieres que vendamos ni que lleguemos a nuestras metas anuales, ¿no? Esa es una exageración completamente fuera de proporción, y entonces obviamente si alguien desde fuera lo ve así, pues nadie quiere dentro de una compañía alguien que quiere destruirla. Entonces, esa manera de exagerar los argumentos es un hombre de paja, porque no estás atacando, no estás argumentando en contra de la verdadera aseveración que hizo esta persona. Lo exageras, lo vuelves negativo, atacas esto, eso por eso se llama hombre de paja, porque estás atacando al hombre de paja como los caballeros medievales entrenaban pegándole a hombres de paja. Y lo destruyes en apariencia, pero en realidad no estás haciendo nada, porque no atacaste un argumento que a lo mejor sí es válido. ¿Tiene sentido? ¿Les ha pasado esto? ¿Lo han hecho? Que también es importante de reconocer. Omar y Refugio levantaron la mano, perdón, no los había visto. Mario, por favor. Sí, solamente sobre el primer tipo de falacia, Ujú, me regreso tantito, si me permite. claro. Solamente comentar, ¿verdad? Que algunas, bueno, en mi caso me pasó una situación, Ujú, fue sobre un proyecto, yo soy arquitecto también, ujú, entonces, estábamos revisando sobre un proyecto de reforzamiento de un inmueble ujú, y me tocó con un catedrático de la UNAM platicar con él esta situación y ver la solución. Entonces él argumentaba sobre un tipo de proyecto que él proponía, porque él era el que estaba proponiendo la solución y yo era el que estaba revisando esa solución. Entonces ujú, le dije que no era aceptable esa solución que él consideraba. Y él decía, bueno, pues porque yo soy catedrático de la UNAM, porque yo ujú. imparto clases, ¿cómo me puedes decir tú que estás descartando mi proyecto? Le dije, bueno, para eso nos vamos entonces al reglamento de constituciones de la Ciudad de México, y si en el reglamento de constituciones de la Ciudad de México eh, pasa y aprueba conforme a ese reglamento, pues, estamos de acuerdo, no vamos a pelear, no vamos a discutir. Sí, Cuando ya nos fuimos al reglamento de construcciones y hallamos que efectivamente lo que yo le había dicho era lo correcto, pues ya no quiso proceder con su proyecto, ¿verdad? claro. Entonces, es un ejemplo de lo que me pasó en una experiencia. Totalmente. Otra vez la falacia de la autoridad, completamente. Y por infortunio, yo creo que es el tipo más común de falacia que tenemos en cualquier ámbito, en el académico, ¿no? Normalmente tenemos que hacerle caso al profesor o al director porque es el director o porque es el que tiene más experiencia. Y sí, probablemente, esto también es un hecho, probablemente su experiencia y sus conocimientos le den
cierta claridad a la hora de argumentar, pero asumir que simplemente por ser una figura de autoridad va a estar bien y nosotros va a estar mal, esa es la falacia. Muchas gracias, Omar. Refugio y Claudia. Sí, gracias, profesor. Para el, para el tiempo de falacia de hombre de paja, profesor, a ver si este ejemplo que quiero comentar corresponde. Sí. En los casos cuando en los trabajos nos ponen hay un proyecto, un análisis, algo que tengamos que analizar y que proponer, una propuesta de mejora, una sugerencia de acción, y cuando este se desarrolla y se entrega, muchas veces sucede que otras personas dicen, sí, es lo que yo ya había propuesto. Entonces, no sé si eso sea un ejemplo. A ver, otra vez, por favor. Creo que no lo... Sí, cuando se desarrolla una propuesta Ujú. de mejora o una solución a alguna situación y alguien más dice después que sí, que el argumento está bien, pero pues ya lo habían propuesto él u otra persona. Ok. ¿Daría? No, más bien me parece que podría ser, hay una falacia que no recuerdo cómo es, no me acuerdo del nombre, pero tiene que ver que cuando vemos No se oye. hacia el pasado, ¿no? Ya, ya estoy de vuelta. Sí, profesor. Adelante, profesor. Sí, ya se oye, Perfecto, profe. perdón, se me fue la conexión por un segundo. Lo que le decías, hay otra falacia y otro sesgo que habla de la retrospectiva. Y es muy común también cuando, no sé, voy a poner un ejemplo también un poco burdo, cuando te cae mal la pareja de tu mejor amigo o de tu hermana y le dices, ¿sabes qué? Es que esta persona te va a engañar o no te conviene, lo que sea. Y durante todo el tiempo que dura la relación, esta persona trata muy bien a tu ser querido, la lleva a comer, la trata muy bien, la procura, se preocupa por ella, y un día, por alguna razón que no es importante, termina esa relación, ¿y qué es lo primero que decimos? Siempre lo supe. Esa es una falacia y ese es un sesgo de retrospectiva. Por ahí me parece que va un poquito más esto que mencionas de, eso fue lo mismo que yo dije, ¿no? O sea, ya alguien lo dijo, ya está en el pasado. No sé si puede ir por ahí, ¿vale? Claudia. Con respecto a hombre de paja, coloquialmente decimos, quiere ganar su gallo aunque esté pelón. Sí. Es correcto, totalmente. Muy bien. La cuarta, voy a elaborar un poquito la cuarta antes de irme con la tercera, porque va un poco con la de ad hominem y la de ad verecundiam. La de ad baculum simplemente es una manera completamente errónea de razonar, que parte de la promesa o la amenaza de ejercer violencia contra quienes no estén de acuerdo con nuestra idea. También pasa muchísimo en el ámbito académico, en el ámbito laboral. ¿Sí? Si no apoyas la decisión de la directiva de tu empresa de recortar la hora de comida, se te va a descontar un día de sueldo. Ese es un razonamiento completamente erróneo, ¿no? Y el último se me hace muy interesante, el 3, que está en latín, post hoc ergo propter hoc, que significa después de esto y por lo tanto a causa de esto, es simplemente malinterpretar la causalidad de dos eventos que suceden inmediatos en el tiempo. Es decir, si yo, y esta es una de las principales falacias por las cuales existen las supersticiones, de hecho, antropológicamente, por ejemplo, no sé, si durante la luna llena, de alguna manera incrementaban las infecciones respiratorias en una tribu, el chamán de la tribu asumía que era la luna llena lo que estaba causando las infecciones respiratorias y no, no sé, el incremento en la humedad del ambiente o lo que sea. Entonces, ese tipo de conclusiones erróneas, de pensar que el hecho anterior, de algo que sucede en el tiempo, es directamente la causa de lo que sucede después, es un error argumentativo. No siempre es así.
De hecho, muy pocas veces es así. Tienes que analizar otra vez cuál es la causa, la verdadera causa raíz del problema para poder resolverlo. Pero asumir que dos cosas que están unidas en el tiempo, están inmediatas en el tiempo, significan que están causadas, la segunda está causada por la primera, esa es la falacia. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Guadalupe, por favor. Profesor, bueno, no voy a dar un ejemplo respecto a lo que usted me está dando, pero le hago el análisis, ¿no? O sea, una falacia, como bien se entiende, es una mentira disfrazada, ¿no? Cuando tú usas una mentira bien para hacer un bien constructivo, ¿no? Como lo están contando los compañeros que eh, tratan de buscar un texto argumentativo para poder encontrar una solución a lo que ya se les está atacando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que entiendo, o sea, lo puede usar la falacia para un bien constructivo, o sea, para salvar un bien constructivo o para dañar a alguien, ¿no? Ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito personal. Es lo que acabo de entender yo por una falacia, ¿no? ¿O estoy equivocada? No necesariamente, porque las falacias no necesariamente son positivas o negativas, simplemente son errores de argumentación. Como bien dices, puedes utilizar una falacia para construir algo, para mejorar la situación de alguien. El problema, Guadalupe, o el riesgo que yo veo de utilizar falacias en beneficio de alguien es que no es sostenible. O sea, porque, exacto, Claro, dice, no es sostenible en el tiempo, ¿no? es Porque correcto, las mentiras se caen, ¿no? Como dice, correcto. si tiene patitas cortas, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Pero sí, me Y parece que lo que y que, dices claro, es cierto. Ujú. y si vamos a que sabemos de que no debemos mentir, porque es una forma de mentir, ¿no? En un término más coloquial, es una forma de mentir, no es bueno, o sea, desde ningún punto de vista, ¿no, profesor? ¿No, profesor? Sí, exacto, no es algo que debería fomentarse. Pero sí, digo, definitivamente algunos de nosotros hemos hecho o cometido falacias para mejorar la vida de alguien o incluso la nuestra, ¿no? Pero ese es el peligro, que la mentira tiene patas cortas, como bien dices. Y Rosa describe o pone la definición, dice, falacia, engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Sí, precisamente es lo que decíamos. Al final, creo que se le ven los hoyos a la argumentación y deja de ser sostenible y lo que habíamos construido sobre esa falacia se termina cayendo. Omar. ¿La falacia y el sesgo van unidos? Es una pregunta porque lo Eh, estamos manejando ahorita, ¿no? O lo hicimos más o menos, sí, sí o van en de, algún momento pueden. no, van muy de la mano. De hecho, ese es el siguiente tema. Creo que nos queda poco tiempo. Eh, había una actividad que quería, o hay más actividades, pero la verdad es que la participación en este punto de las falacias me ha encantado de toda la clase. Entonces creo que podemos brincarnos la dinámica porque de todas maneras ya hemos platicado acerca de las diferentes falacias, ¿vale? Lo que les hubiera pedido es detectar un pequeño ejercicio, un texto donde me hubiera gustado que detectaran las falacias, pero creo que estos ejemplos prácticos que ya dieron superan con creces este ejemplo. Entonces, estos son, ahí le puse tipos de falacias, pero continuando con lo que decía Omar, eh, también existen los sesgos, ¿de acuerdo? Y los sesgos es eh, una manera, un prejuicio o un juicio de valor hecho previamente antes de conocer la situación que ocasionan precisamente que tengamos errores argumentativos o errores en el razonamiento que estamos teniendo para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si van completamente de la mano, un sesgo puede ocasionar una falacia, ¿vale? Puede, no significa que siempre los sesgos van a terminar en falacias. Volviendo a la falacia de la falta de la falsa causalidad. Pero, sí, un sesgo casi siempre genera un error en nuestra argumentación, no en nuestro razonamiento. Los sesgos, como los platicaba al principio de la sesión clase, casi siempre parten de nuestro contexto y de nuestra formación y de nuestra escala de valores también y de nuestras experiencias previas, ¿vale? Entonces, aquí también hay muchísimos sesgos, pero quiero elaborar 5 junto con ustedes. El primero es el sesgo de confirmación.
creo que vuelvo un poquito al ejemplo este que les platicaba sobre esta pareja de un amigo que te cae mal, ¿no? O sea, en todo lo demás es perfecto, pero una vez tú viste que se escribió el mensaje con alguien ¿no? un poco a escondidas y piensas que le está poniendo los cuernos, como decimos en México, ¿no? Pintando los cachos o lo que sea. Y entonces pasan un año o dos y descubres que, o al final tu amigo descubre que su pareja sí lo está engañando, y tú le dices, lo sabía porque hace 2 años vi cómo se escribió un mensaje con tal persona. Y resulta que la persona con la que se estaba escribiendo era el dentista, ¿no? O lo que sea. Entonces, esos sesgos confirmatorios, esa tendencia que tenemos los seres humanos a seleccionar los hechos anecdóticos que confirman un juicio que nosotros ya hicimos previamente, es el sesgo de confirmación. Y es un error que nos lleva a tomar malas decisiones en casos individuales o a cometer atrocidades a niveles colectivos, que pasa todo el tiempo cuando discriminamos en contra de ciertas comunidades porque tenemos un prejuicio que a veces se confirma con con acciones muy puntuales que no representan la realidad. No sé si tenga sentido lo que les estoy contando, clase. Sí, profesor. ¿Sí? O sea, el Sí, ejemplo en el ámbito laboral, por ejemplo, el más claro sería, no confíes en los abogados, por poner un ejemplo así, ¿no? Los abogados son mentirosos, los abogados son, no sé qué, yo no creo eso, solo estoy mencionando un ejemplo, ¿no? Y entonces el día que conoces a un abogado... Buena, profe, gracias, Es un por lo que ejemplo. nos toca. No. Digo que es algo que pasa. Exceso de confianza, profesor. O los psicólogos, que yo estudié psicología, ¿no? Los psicólogos todos locos, ¿no? Y entonces cuando conoces a uno que sí está loco, dices, ya ven, les dije que todos los psicólogos estaban locos. Eso es un sesgo de confirmación, ¿vale? Omar. Tendría que ver, tendría que ver con la ética también, ser ético para no confirmar sesgos. O sea, por ejemplo, hablando de cosas profesionales, ¿no? En un equipo de Claro. trabajo, por ejemplo, cada quien tiene su área, ¿no? Y el discriminar o señalar a cierta área o a cierto integrante del equipo porque eh, por ese tipo de sesgo, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que pues las personas de este tipo son así porque son de baja estatura, son personas que cometen errores, ¿no? Porque son Sí, personas serias, son personas que van a cometer errores, entonces, no confíes en ella. Yo considero que exacto. a lo mejor sería eso. Eso es un gran ejemplo de un sesgo confirmatorio. Muchas gracias. El efecto de halo es un poco el complemento del sesgo de confirmación. El efecto de halo sucede cuando eh, observamos una característica individual o muy particular de alguien, la generalizamos y hacemos juicios de valor con base en esa única característica. Normalmente son características físicas. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si ves a alguien que acorde a tu escala de valores es físicamente atractivo o atractiva, en automático piensas que es inteligente y buena onda. Eso. Y por el contrario, si ves a alguien desaliñado o que acorde igual a tu escala de valores no es agradable, su estilo de vestir es desagradable o se ve desordenado o sucio, en automático puedes llegar a pensar que es una mala persona o es un criminal o cualquier otro juicio de valor negativo que le asignes en función de tu escala de valores. El error de atribución es muy interesante porque cuando cometemos un error de atribución, lo que hacemos es minimizar el contexto de las personas y exagerar o exacerbar sus características individuales. El ejemplo más claro, creo que ya lo habían mencionado alguien durante esta clase, es cuando pensamos que si alguien en una discusión te está atacando a ti, es porque es eh, un tonto, por llamarlo de lo menor, porque es una persona malvada, porque te quiere ver caer, porque te odia, y nunca nos paramos a pensar, bueno, a lo mejor está de malas porque tuvo el peor día de su vida. Ese es el error de atribución, minimizar el contexto y exagerar
las características individuales de las personas. Todos tenemos, todos, es más, esto creo que no es una frase mía, lo he escuchado 1000 veces en muchos lados, seguramente ustedes también, y dice así, dice, todos somos el villano en la historia de alguien, ¿no? Todos en algún momento tratamos mal a alguien porque estábamos teniendo un mal día, porque a lo mejor no estábamos sensibles a las necesidades de esa persona, porque no la conocíamos lo suficiente, porque simplemente no nos interesaba. Y no significaba que la odiamos, que la queríamos destruir, que es nuestro principal enemigo, como seguramente esa persona pensó de nosotros. Así como nosotros podemos pensar lo mismo de una persona que nos trató mal en algún momento, y le atribuimos características personales a algo que era completamente contextual. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, porque se hace un círculo vicioso de, pienso que me odias, por lo tanto yo te empiezo a tratar mal a ti, y la comunicación y el pensamiento crítico van a brillar por su ausencia, porque jamás se va a poder establecer un buen canal de comunicación entre esas personas. ¿Vale? Este ya lo había platicado, el prejuicio de retrospectiva, es decir, siempre supe, ¿no? Ya que a toro pasado es la frase, ¿no? A toro pasado tus argumentos no valen nada, la verdad, ¿no? O sea, siempre supe que Juanito era era bueno, o malo, o que esta situación iba a caer. Ese te lo dije, la verdad que también muchas veces hemos utilizado nosotros, a lo mejor en plan de broma, a lo mejor más en serio, pocas veces tiene valor, porque bien dicen que la visión en retrospectiva siempre es de 20/20, no es perfecta. Eso no es cierto, o sea, eso de te lo dije, no lo sabía, nadie pudo haberlo anticipado, ¿no? Entonces, ese también es un sesgo. Y por último, el efecto de Forer, eh, que habla acerca de cómo la tendencia de los seres humanos a eh, atribuir características específicas cuando nos están describiendo algo en general. El ejemplo más claro son los horóscopos, ¿no? O sea, hay experimentos o sesiones muy interesantes donde a las personas de diferentes signos zodiacales les leen exactamente el mismo horóscopo completamente inventado, que dice algo como eres una persona muy inteligente, pero que tiene problemas, pero que va a encontrar el amor, pero que no lo ha hecho, pero que no sé qué, y todos sean Aries, Géminis, bla, 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 todos dicen que les aplica perfectamente. Ese es el efecto de Forer. Ah, interpretar de manera individual cosas que son completamente ambiguas. Esa es la manera en la que funcionan este tipo de razonamientos y son sesgos. Alguien puso a refugio, error de atribución, etiquetar a las personas por una primera impresión. Totalmente, esa es la mejor manera de definir el error de atribución, mi estimado refugio. Las primeras impresiones muy pocas veces son correctas, ¿vale? Y bueno, la pura basura acerca de los horóscopos, pues sí, entiendo tu sentir, Heimdall. ¿Tienen dudas? ¿Tiene sentido lo que les platico acerca de los sesgos? Hay muchos sesgos, clase, y la verdad es que no me daría el tiempo para que los platiquemos. Pero creo que el mensaje que quisiera compartir con ustedes en este ratito, en este tema es, tratemos de identificar nuestros sesgos. Los tenemos todos, no necesariamente son malos. Lo que sí es malo es nunca cuestionarlos o nunca ponerte a pensar, a lo mejor estoy pensando esto de esta persona o de esta situación o de este sabor de helado, porque toda la vida me han dicho eso. Cuestiónense un poquito, no dejen, eso, la verdadera libertad es tomar sus propias decisiones. Nunca dejen que el contexto lo siga definiendo. Es normal, es natural, somos una civilización gregaria, somos una especie gregaria, pero, eh, pero cuestiónenselos y de esa manera vamos a seguir avanzando y vamos a poder utilizar el pensamiento crítico como tendría que ser, ¿vale? Vamos a ya concluir. Esta dinámica también me la voy a brincar porque se nos está comiendo el tiempo, les ofrezco una disculpa, pero sí me gustaría que a lo mejor ya en su caso, más en calma, pensaran en estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron una decisión sesgada? Yo podría decirles, en mi caso específico, y con un poquito de vergüenza, ayer, ¿no? O sea, es bien difícil, pero por lo menos ya tengo identificados cuáles son mis sesgos, y estoy trabajando en ellos. Es muy común, no se sientan mal, tampoco hay vergüenza en esto, ese es mi punto, pero sí trabájenlos. Piensen en esto, ¿cuándo fue la última vez que tomaron una decisión sesgada? ¿Cuál fue el sesgo que identificaron? ¿Qué consecuencias tuvo esa decisión? ¿Y qué habrían hecho diferente? ¿Vale? Entonces, ya para terminar, algunos consejos para mejorar nuestra capacidad de pensamiento crítico. Primero, conózcanse a sí mismos, ¿de acuerdo? A sí mismas. ¿Cuál es el plan? Me regreso al mero principio. ¿Cuál es el objetivo que tengo para resolver un problema?
¿no? A nivel micro, a nivel macro, ¿cuál es el plan que tengo para mi vida? ¿Cuáles son las habilidades? Y hablando de conocerse a sí mismos, ¿cuáles son las habilidades que tengo? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿No? Y también sus áreas de oportunidad, ¿qué puedo mejorar? Reconozcan sus sesgos, los individuales y los sistémicos, es decir, de los que el contexto en el que hemos sido desarrollados o crecimos nos han asignado, ¿no? Identifiquen las falacias en sus propios argumentos, las propias, las ajenas y las sistémicas. Las falacias sistémicas me refiero, por ejemplo, a los relatos o a los discursos sociales que nos aquejan, sean políticos, culturales, sociales, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el mensaje erróneo que nos están transmitiendo? Sean muy críticos. Y por último, practiquen, ¿no? Mejoren su argumentación, documentense, como les digo, literatura acerca del pensamiento crítico. Pueden empezar con los filósofos antiguos, con Immanuel Kant, pero también hay mucha literatura acerca de pensamiento crítico en el ámbito laboral. Juan, por favor. Sí, hablando, no sé, desde el punto de vista psicológico, podríamos decir que los sesgos cognitivos no son buenos ni malos, sino cómo se enfoquen. Por ejemplo, totalmente, sí. Incluso como cuando uno dice o toma alguna decisión basada en estos sesgos cognitivos, por ejemplo, un sesgo de confirmación, de decir, a mí siempre me salen las cosas bien, incluso la confianza, podríamos decir, la confianza en uno mismo se vuelve un sesgo porque finalmente decimos, ves cómo a mí me salen las cosas bien, yo sabía que me iba a ir bien, no sé, y tomar decisiones a partir de eso, en siempre decir, pues a mí las cosas me salen bien, por eso me voy a arriesgar a hacer ese tipo de afirmaciones o de aventarme a ciertos retos. Totalmente de acuerdo, Juan. Creo que dijiste algo No se oye. súper valioso, los sesgos, parte del contexto. ¿Ya me escuchan? No. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias, clase. Lo que decía es, los sesgos, incluso hay biólogos que teorizan un poquito acerca de dónde sale a nivel cognitivo los sesgos, ¿no? Hablan incluso de la biología evolutiva. Si tienes cuando éramos todavía, estábamos en la edad de piedra, en la edad de las cavernas que estaba formando nuestro cerebro, la manera de sobrevivir a tomar decisiones con base en muy poquita información, ¿no? Si yo escuchaba que el aire movía las hierbas donde estaba, pues en lugar de ponerme a investigar si era un tigre de dientes de sable que me quería comer, en automático daba por hecho que era un tigre de dientes de sable y me iba corriendo, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro cerebro racional se fue construyendo sobre esos sesgos y bueno, eso es lo que todavía no nos hemos podido sacudir. Por eso creo que tienes toda la razón. Los sesgos no necesariamente son buenos o malos, simplemente son cosas o son tendencias a las que incluso hasta por biología evolutiva tendemos. Pero bueno, es un tema muy interesante que a lo mejor podremos platicar en otra ocasión, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, practiquen, mejoren su argumentación, documentense y busquen qué tipo de metodologías, y ya ese es el último slide antes de concluir la clase. ¿Qué metodologías hay en el ámbito laboral para resolver problemas? Primero, reconozcan la humanidad de su equipo, de las personas con las que interactúen. Traten de no caer en sesgos, nunca. Comuníquense de manera efectiva, practiquen la escucha activa, la empatía. Es muy importante. Dos, traten de adoptar una metodología de solución de problemas. Hay muchas metodologías, hablando por ejemplo de metodología Six Sigma, de Lean Manufacturing, que no solamente aplican para procesos fabriles o para procesos de elaboración o una planta, aplican para el área de recursos humanos, para el área de derecho, de finanzas, de administración. Siempre estén buscando que ya hay muchísima gente, muchísimos teóricos que han establecido métodos para resolver problemas de manera sustentable. Entonces, busquen uno, yo solo le estoy dando un par de ejemplos, y traten de implementarlo de manera sustentable en sus respectivas áreas de trabajo. Institucionalicen las buenas prácticas. Si algo ya les está saliendo bien, replíquenlo y replíquenlo y replíquenlo y documentenlo para que este método de solucionar problemas pues sea una práctica común en sus respectivos ámbitos laborales. Y por último, sean el ejemplo, ¿no? Practiquen con el ejemplo y reconozcan a quienes utilizan el pensamiento crítico para resolver problemas. Esta retroalimentación es muy importante. Siempre que alguien esté haciendo las cosas correctas, y también si ustedes están haciendo las cosas correctas, reconózcanlo, felicítense, porque no es tan fácil como parece, ¿vale? Entonces, ya para concluir,
el pensamiento crítico nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida personal y profesional. Como cualquier habilidad es algo que se desarrolla o se atrofia. Nadie, bueno, sí nacemos con una tendencia o una facilidad para el pensamiento crítico, así como nacemos con una tendencia para tener sesgos o cometer falacias, pero como todo se entrena, como cualquier otro músculo o como cualquier otra habilidad, es algo que tienen que practicar o se les va a atrofiar. Y nadie está exento de sesgos ni de cometer errores argumentativos. Simplemente reconózcanlos y trabajen en los suyos, ¿vale? Y de esa manera creo que van a poder mejorar e implementar el pensamiento crítico para realmente tener una mejora en sus respectivos ámbitos. Clase, pues la verdad es que me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Me encantó la participación que tuvieron y espero que este ratito haya sido ameno y que se lleven algún par de herramientas o por lo menos un par de puntos en los que puedan meditar ustedes y mejoren, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Ese es mi correo de la universidad por si quieren continuar con la conversación. Y si no, espero verlos muy pronto. Les deseo que tengan un muy bonito sábado y disfruten Muchas el fin de gracias, semana. profe. Gracias, profesor, por la clase. Vamos. A ustedes, porfa, la encuesta de la sesión ya está en curso. Porfa, voten con la finalidad de mejorar, ¿vale? Les agradezco muchísimo. Que tengan un bonito fin de semana.